En esta ocasión aprenderemos a reconocer los elementos de una progresión geométrica. Aprenderemos también a emplear el formato del término general y también a emplear la suma de los primeros términos de una progresión geométrica. Empezamos analizando esta sucesión. Como ya te habrás dado cuenta, esta sucesión es una sucesión creciente, donde se obtiene el término siguiente a través de una multiplicación constante del término anterior por un valor. Entonces, una progresión geométrica tiene que ver con esa particularidad, que se calcula a través de la multiplicación de un término anterior por una constante. Entonces, por ejemplo, aquí puedes tú notar que se está multiplicando por 2, ¿no? 3 por 2 obtenemos 6, 6 por 2 obtenemos 12, 12 por 2 obtenemos 24, 24 por 2 obtenemos 48. Para obtener el siguiente término, el que continúa, también tendríamos que multiplicar por 2. Ahora bien, si la mayoría lo puede hacer o lo puede obtener simplemente visualizando, ¿verdad? Simplemente observando puedes obtener este valor de arriba. Ese valor de arriba recibe el nombre de razón. Razón geométrica en este caso, una progresión geométrica. La pregunta es, ¿cómo lo obtenemos solamente empleando los valores o los lugares que aparecen aquí? Para mí, este primer valor que aparece aquí como 3 se le conoce como el valor de posición del lugar 1. 6 sería el lugar 2, 12 es el lugar 3 y se va representando así. 24 es el lugar 4 y 48 es el lugar 5. ¿Cómo podemos obtener la razón geométrica simplemente empleando los valores que se encuentran aquí? Entonces, eso se puede obtener a través de la división. La razón es igual a la división entre cualquier elemento entre cualquier lugar, dividido entre su anterior. Por ejemplo, si tú tomas el lugar 4, lo divides entre el valor del lugar 3, el lugar anterior, y obtienes la razón. Numéricamente esto sería el lugar 4, que es 24, dividido entre el lugar 3, que es 12. Entonces siempre el lugar escogido dividido entre el anterior obtienes la razón. 24 entre 12 es 2. La razón es igual a 2. ¿Sí? Entonces así se obtiene la razón. Cuando nos parece un poquito complicado obtenerla, tomamos un valor y lo dividimos entre el anterior. Y se genera un valor que representa la razón. Bien, ahora venimos a explicar el término general. ¿Qué es el término general? Es el formato que nos permite calcular a través de una fórmula cualquier lugar de una progresión geométrica. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Con esta misma progresión vamos a ver un ejemplo a qué nos referimos con estos términos, ¿sí? Además, también en algún momento vamos a necesitar sumar el número de los términos, al menos, ¿no? Los primeros términos que queramos sumar de una progresión geométrica, y para ello también emplearemos un formato o una formulita, que es esta. Entonces, vamos a poner un pequeño ejercicio práctico para poderlo explicar. ¿Qué pasaría si nos pidiesen encontrar el término que va en el lugar 6 o en el lugar 8? Vamos a trabajar con el lugar 8. ¿Qué término correspondería al lugar 8? Aquí nos presenta solamente 5 lugares. Para llegar al lugar 8, lo que deberíamos hacer es calcular a n. ¿Qué representa a subíndice n? Lo que está representando a subíndice n viene a ser el término enésimo o cualquier término que me solicite. En este caso estoy solicitando el término 8. Entonces lo que me están pidiendo aquí calcular es el término 8. No lo sabemos cuánto es, vamos a calcularlo empleando la formulita. Entonces AN, nos están pidiendo el término 8, es igual al término 1. ¿Quién es en este caso el término del lugar 1? Para este caso el término del lugar 1 es 3. Lo reemplazamos por la razón. R es la razón. La razón hemos encontrado que para este caso es 2. Lo reemplazamos. ¿Qué será n? N será la cantidad de términos que estamos trabajando para encontrar ese lugar 8. Como son 8 lugares, 8 términos. Entonces, primer término, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, y quiero encontrar el término 8. Entonces, n vale 8. Entonces, se relaciona mucho con el lugar que nos están pidiendo,
la cantidad de términos. Exponente 8 menos 1. Resolvemos esta pequeña operación. Tenemos aquí 3 por 2. Resolvemos el exponente. Es una simple resta. 8 menos 1 es 7. Ahora, de acuerdo a las propiedades matemáticas, tenemos una multiplicación y una potencia. Por jerarquía se resuelve primero la potencia, o sea, 2 a la séptima. ¿Qué es 2 a la séptima? 2 a la séptima es la multiplicación. 2 a la séptima es la multiplicación. Vamos a poner por aquí. Del 2, 7 veces por sí mismo, ¿no? Tomamos el 2 y lo repetimos en multiplicación 7 veces, o sea, 7 factores. Y lo multiplicamos. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Igual multiplicamos acá. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 8 por 16 obtenemos 8 por 6, 48. Llevo 4, 8 por 1, 8 y 4, 12. 128. Entonces 2 a la séptima es una recurrencia, una repetición del número 2 en multiplicación. No vais a pensar que es 2 por 7, ¿no? Mira, date cuenta que no es lo mismo. Hay que tener cuidado ahí. 2 elevado a la 7 es la recurrencia del 2 en factores, en productos. Entonces aquí tenemos 128. Por lo tanto, el lugar 8, o el término que debemos escribir en el lugar 8, es el resultado de esta multiplicación. 3 por 8, 24. Lleva el 2. 3 por 2, 6. Y 2, 8. 3 por 1, 3. Obtenemos en el lugar 8 de esta sucesión o de esta progresión geométrica debe estar escrito el número 384. Ahora, ¿qué pasaría si todos los lugares, cada lugar, o sea, el 3, el 6, los valores que están aquí, en cada lugar, hasta el valor que está en el lugar 8 me piden que lo sume? Por eso aquí se suma de los n primeros términos de una progresión geométrica. En este caso serían de los primeros 8 términos. Los valores que están en los primeros 8 lugares de esta progresión geométrica me pueden pedir que lo sume. ¿Cómo se resolvería? Ya tenemos el formato aquí. Ponemos suma de 8 valores. De los 8 primeros valores de una progresión geométrica es igual al siguiente formato. En el numerador tenemos el término que va en el lugar 1. Para este ejercicio el lugar 1 es el número 3. Lo reemplazamos, abrimos paréntesis y nos solicitan en el formato la razón elevado a la n. La razón sabemos que es 2 y n sabemos que son el número de términos que nos están pidiendo sumar, los 8 primeros términos, o sea, n es 8. Sería 2 elevado a la 8 menos 1. Acabamos con el numerador, continuamos con el formato, pero ahora con el denominador. En el denominador tenemos la razón menos 1. Ya sabemos que la razón es 2 y el formato me pide que luego le reste 1. Quiere decir que vamos a sumar los 8 primeros valores de esta progresión geométrica con esta forma. Sumamos 8 términos y tenemos 3 multiplicado por 2 menos 1, 2 a la 8 menos 1, ¿no? 2 a la octava menos 1. 2 a la octava, ¿qué es? Ya lo hemos dicho anteriormente, es el 2 multiplicado recurrentemente 8 veces. Nos ayudamos de lo que ya hemos hecho. Como ya hemos encontrado 2 a la 7, que es 128, entonces aquí nos faltaría un 2 para tener 2 a la 8, ¿verdad? Tendríamos que multiplicarlo todavía por un 2 adicional para tener 2 a la octava. 128 por 2 obtenemos que es 256. Entonces 2 a la octava aquí es 256. Y luego a eso hay que restarle 1. En el denominador simplemente tenemos una resta, no está asociado ni a ninguna multiplicación ni a ninguna potencia, entonces ya se puede restar. 2 menos 1 es 1. Continuamos, sumatoria de 8 términos de una progresión geométrica, los 8 primeros términos es igual a 3 por, resolvemos lo que está en el paréntesis. 256 menos 1 es 255. Ya dividido entre 1 no lo colocamos porque es neutra. La división hace que la división entre 1 es elemento neutro, o sea, recurrentemente va a salir lo que está en el numerador. Ya saben que dividir entre 1 es lo mismo, ¿no? 3 por 255 sería el resultado de la suma de los 8 primeros términos. 3 por 5 es 15, llevas 1. 3 por 5 es 15 más 1, es 16, llevas 1. 3 por 2 es 6 y 1, 7.
Esto quiere decir que si sumamos los 8 primeros términos de esta progresión geométrica, vamos a obtener 765. Tenemos ahora una situación. Dice, en un concurrido estacionamiento para motos, cobran 50 céntimos de sol por la primera hora de estacionamiento y por cada hora siguiente el doble de lo cobrado en la hora anterior. ¿Cuánto se pagará por estar estacionado durante 7 horas? Muy bien, entonces tenemos ahora una situación que resolver. El primer término sería lo que nos cobran en la primera hora, es decir, 50 céntimos. En la segunda hora nos van a cobrar el doble. El doble de 50 céntimos es un sol. En la tercera hora nos van a cobrar el doble de la hora anterior, o sea, el doble de un sol. Serían 2 soles. En la cuarta hora, el doble de lo anterior es 4 soles. Y podemos continuar. Aquí nos preguntan cuánto se pagará por estar estacionado durante 7 horas. O sea, es la suma de todas las horas que nos están cobrando, ¿no? Entonces vamos a emplear primero para calcular quién va en el lugar 7, o sea, cuánto nos cobraron en la hora 7. Y luego vamos a calcular cuánto nos cobrarán en total, desde la hora 1 hasta la hora 7. Todas las horas, por todas las horas, cuánto nos cobraron. Entonces empezamos. Para calcular la razón, ¿cuánto sería? Tendríamos que dividir un valor entre el anterior, ¿no? 2 entre 1 puede ser. 2 entre 1. Entonces ya tendríamos la razón. Lo calculamos por aquí, un costadito. Razón es igual a 2. Lo dividimos entre el anterior, que es 1. La razón también es 2. Muy bien. Continuamos ahora. ¿Qué necesitamos? Necesitamos conocer cuánto nos cobraron en la séptima hora. Solo en la séptima hora nos cobrarán a 7 es igual, el lugar 7, o sea, la hora 7, es igual al término 1. ¿Quién es el término 1? El lugar 1 está ocupado por 0,5. La razón es 2. N, estamos hablando de 7 términos en este caso. Entonces reemplazamos término 1, 0,5, por la razón, en este caso es 2, elevado a la n-1. Hemos dicho que n es 7, porque estamos hablando de 7 lugares o de 7 términos. 7 menos 1. El lugar 7 o en la hora 7 nos van a cobrar, resolvemos esto, 0,5 por 2 elevado a la 6. 2 elevado a la 6 es el 2 multiplicado por sí mismo 6 veces. Entonces lo multiplicamos y ya sabemos que nos vamos a obtener 64, ¿no? Compruébalo tú si deseas. 0,5 por 64. Multiplica 6 veces el 2, 2 por 2, 4, 4 por 2 es 8, 8 por 2 es 16, 16 por 2, 32 y 32 por 2, 64. El 2 por sí mismo 6 veces es 64. Multiplicamos finalmente 64 por 0,5. El término 7 es 32. Quiere decir que en la séptima hora, solo en la séptima hora nos van a cobrar 32 soles. Ahora, por las 7 horas, ¿cuánto nos van a cobrar? Entonces aquí tendríamos que sumar desde la primera hora, más lo que nos cobraron en la segunda hora, más lo que nos cobraron en la tercera hora, así hasta lo que nos cobraron en la séptima hora. Aplicamos la formulita que está aquí. Suma de 7 términos de 7 horas es igual a la primera hora, que nos cobraron 50 céntimos, multiplicado por la razón elevado a la n. La razón es 2. N, estamos hablando de 7 horas, o sea de 7 lugares, 2 a la séptima, menos 1. Esto dividido entre la razón menos 1. La razón es 2, 2 menos 1. Suma de 7 horas será igual a 0,5 por 2 a la 7, ya lo hemos resuelto anteriormente, 128, ¿verdad? Revisa si deseas, o vuélvelo a multiplicar como es esto. Menos 1 dividido entre el denominador 2 menos 1 es 1. Resolvemos paréntesis acá. Obtenemos que es 0,5 multiplicado por 127. Ya luego dividir entre 1 ya sabemos que va a dar lo mismo, ¿no? Es neutro. Lo que dé en el numerador dividido entre 1 se va a quedar como numerador. El resultado del numerador. Multiplicamos 127 por 0,5. Lo hacemos por aquí. ¿Cómo se multiplica 127 por 0,5? Multiplicamos como números naturales. 5 por 7 es 35, llevas 3. 5 por 2 es 10, 10 y 3 es 13, llevas 1. 5 por 1, 5 más 1, 6. Entonces obtenemos que, ¿cuántas cifras decimales han intervenido aquí? Solamente aquí una cifra decimal, que es del 0,5. Por lo tanto, la respuesta también debe tener una cifra decimal. De tal manera que esto queda como 63,5. ¿Qué es esto?
63 soles 50 se va a pagar por las 7 horas de estacionamiento. Entonces aquí tenemos que interpretar bien los resultados también. ¿Qué es el 32? El 32 es lo que te cobran por la hora 7, solo por la hora 7. Mientras que el 63 soles 50 sería por las 7 horas de estacionamiento que ha estado tu moto. Por todas las 7 horas te van a cobrar 63.50. Y por solo la hora 7 te cobrarían 32 soles, solo por la hora 7. Muy bien, ahora sí, les dejo por aquí un pequeño reto para ustedes. Asume el reto. Hagan este ejercicio, a ver qué tal les sale. Bien chicos, saludos y bendiciones para todos.